Tras renacer, decidí incluir el nombre de mi hermana menor en la solicitud de matrimonio. Esta vez cumpliré el deseo de Blake. En esta vida, dejé que mi hermana menor usara el vestido de novia y el anillo de compromiso antes de que él siquiera lo pensara. Yo personalmente organicé cada encuentro entre él y mi hermana menor. Cuando se llevó a mi hermana menor a la ciudad de Jin, no dudé en ir al sur y asistir a la Universidad de Shenzhen. Todo porque en mi vida anterior, cuando tenía más de 50 años, él y nuestro hijo todavía me suplicaban de rodillas que nos divorciáramos. Quiero completar el último fragmento de su romance. En esta nueva vida, solo quiero volar alto e ignorar el amor y el cariño. Primero, dámelo una vez que hayas completado el nombre. Blake golpeó la mesa con impaciencia. Observé la solicitud de matrimonio, rozando suavemente el borde áspero con las yemas de los dedos, mientras mis pensamientos vagaban. En mi vida anterior, escribí mi nombre con tanta solemnidad como si sostuviera un edicto imperial y luego, felizmente, arrastré a Blake a comprar dulces de boda. Al final, me regañó severamente. Solo porque tenía prisa por volver a hervir agua con azúcar morena para Aurora, que tenía la regla. Respondí superficialmente habiendo cumplido mi intuición. Entendido. Entendido. Miré su expresión ansiosa y la mano que no dejaba de mirar su reloj. Hoy llevaba una camisa blanca, con las mangas arremangadas hasta los codos, dejando al descubierto sus antebrazos, aunque poco definidos. Recuerdo que a Aurora le gustaba más verlo vestido así, diciendo que se veía limpio y fresco. Si tienes algo urgente que atender, adelante. Reprimí la amargura que me invadía y fingí estar tranquila. Lo entregaré yo misma cuando termine de llenarlo. Efectivamente pareció aliviado y su tono se suavizó un poco. No te preocupes. Ya que nos casamos, me haré cargo de ti. Pero deberías dejar de tener celos de Aurora en el futuro. Si otros se enteran, perjudicará la reputación de Aurora. Guardé silencio. En mi vida anterior, lo expliqué innumerables veces. Pero a sus ojos, yo solo era una hermana mayor celosa y mezquina. Incapaz de tolerar a mi débil y amable hermana menor. No dijo nada más y se dio la vuelta rápidamente y se fue. Respiré hondo intentando calmar mi corazón acelerado. Pero mi mente no podía dejar de revivir los eventos de mi vida anterior. En nuestra noche de bodas, él usó la excusa de cuidar a su hermana menor enferma y no regresó en toda la noche. Cuando se fue con el ejército, solo llevó a Aurora consigo. Dijo que Aurora nunca había estado en la ciudad de Jin. Incluso el día que nació nuestro hijo, Blake no tuvo tiempo de venir y estaba concentrado en consolar a Aurora, que se estaba divorciando. Justo antes de morir, mi hijo seguía insistiendo en que mamá me divorciara de papá. No eres tan buena como la tía en ningún sentido. A papá le han hecho daño y se quedó contigo tantos años. Déjalo ir. Miré a mi indiferente esposo junto a mi lecho de enfermo. Permaneció en silencio. Fue este hábil silencio el que tácitamente aprobaba sus pensamientos. Me mordí el labio inferior con fuerza hasta que noté un toque de sangre. Y luego me solté lentamente. No, en esta vida. No volveré a cometer los mismos errores. Tomé el bolígrafo y escribí lentamente 2 palabras en la columna del solicitante, Aurora. Blake Puig. Ya que la amas tanto. Entonces, como quieras. Entregué la solicitud completa al personal. Tomé el certificado de matrimonio. Y me convertí en directora de la Oficina de Asuntos Civiles. No estaba triste. En cambio, sentí un alivio indescriptible. El segundo, en mi vida anterior. Tras la muerte de nuestros padres en acto de servicio, Aurora y yo fuimos adoptadas por la familia Blake. Aurora era dulce aunque no estaba aturdida, y sabía llevarse bien con la gente. Y logró que los 2 mayores de la familia Blake la trataran incluso mejor que a su propia hija. La madre de Blake llevaba mucho tiempo pensando en tenerla o casarse con él. Pero con una simple frase. No quiero competir con mi hermana mayor. Aurora hizo que Blake se casara conmigo voluntariamente. De hecho, solo quería mantener a Blake atado. Después de todo, Blake era solo comandante de compañía en ese entonces. Y ella esperaba a alguien mejor. Fui a la escuela y pregunté sobre todo lo que necesitaba para prepararme para la universidad.
además de los gastos de manutención. Y luego caminé de vuelta a casa con tranquilidad. Al llegar a la casa de la familia Blake, en cuanto entré, la oí decir a ella o a un astuto Blake: «Volviste para acompañarme en lugar de mi hermana mayor. Se enojará. Puedo acompañarla cuando quiera. Pero siempre tienes dolor durante la regla. No me siento cómoda dejándote sola en casa». Aurora sonrió feliz. Y luego fingió estar triste y triste. «¿Seguirá siendo bueno Blake conmigo después de casarse con mi hermana mayor?», preguntó Blake con firmeza. «¿Con quién más podría ser bueno si no contigo? Si tu hermana mayor no te trata bien, me divorciaré de ella». Apreté los puños con fuerza para contener la tristeza que me abrumaba. Resulta que incluso en esta nueva vida, cuando oigo a mi marido siendo tan frío conmigo, sigo sintiéndome triste. Recuperé mis emociones y entré en la habitación como si nada hubiera pasado. En tercer lugar, Blake salió de la habitación de Aurora con un toque de vergüenza en el rostro. Solo entré a ver cómo estaba Aurora porque no se sentía bien. Solo emití un leve zumbido y me di la vuelta para volver a mi habitación. En mi vida anterior, discutí incontables veces con él por su excesiva intimidad. En esta vida, no quiero perder más tiempo ni energía en ello. Me llamó: «Scarlett, ¿por qué no compramos dulces de boda y se los damos a las hermanas menores en la casa familiar?». Lo miré sorprendida. Luego pensé que sería una especie de compensación por no haber discutido ni armado un alboroto. «No hace falta. No tiene sentido hacer tanto formalismo». Se quedó desconcertado por un momento. Probablemente no se imaginaba que rechazaría esta propuesta. ¿Está enojada mi hermana mayor porque Blake me cuida? Aurora salió de la habitación con una mirada de agravio e inocencia en el rostro. Y lo que llevaba puesto era exactamente el traje estilo Lenin que había comprado especialmente para las fotos de la boda. Había ahorrado medio año para comprarlo en mi vida anterior. Y nunca había estado dispuesta a usarlo ni una sola vez. Viendo mi mirada, Aurora explicó atropelladamente que me pareció bonito el conjunto de ropa que estaba junto a la cama de mi hermana mayor. Así que quise probármelo y olvidé quitármelo. Bajó la cabeza y se retorció los dedos. Parecía un niño que había hecho algo malo. Blake abrió la boca instintivamente. «Escarlata». «No». Lo interrumpí y le dije con calma: «¿Te queda bien?». «Te lo doy entonces». «De todas formas, no me lo he puesto». Sentí un ligero olor a sangre y sudor en ese traje estilo Lenin. Había corrido a casa llorando en plena noche con el puesto. Solo pensarlo ahora me da asco. Bajo las miradas sorprendidas de los dos, regresé a mi habitación y cerré la puerta con llave. En cuarto lugar, saqué mi cartera de documentos, la cual contenía mi notificación de admisión de la Universidad de Shenzhen. En mi vida anterior, me gustaba mucho el sur. Sobre todo porque era mi carrera favorita en finanzas y economía. En mi vida anterior, por el bien de Blake, dejé mis estudios y estuve dispuesta a quedarme en casa y encargarme de las leyes de mi amina. Por suerte, no es demasiado tarde en esta vida. Solo quiero vivir para mí. Saqué el calendario. Aún faltaban 10 días. Y entonces podría irme de aquí. La hora era urgente. Pero tenía que prepararme contrarreloj. De repente llamaron a la puerta. Lo abrí con impaciencia. Blake sostenía un tazón de fideos y me dijo con dulzura: «¿Tienes hambre?». Te preparé un tazón de fideos. Me quedé aturdida por un momento. En mi vida anterior, o era tan frío como el hielo o me hablaba con dureza. Hacía mucho que no veía a un Blake tan tierno. «No hace falta. Ya cené afuera». «¿Cómo es posible? ¿No te cuesta siempre gastar dinero?». Sus palabras me dolieron. Antes era reacio a gastar. Ahorraba y economizaba. Y gastaba la mayor parte del dinero que ganaba con trabajos a tiempo parcial en él, comprándole cosas. Ahora que voy a la universidad, habrá muchos lugares donde gastar el dinero. Y tengo que tener cuidado con cada centavo. Lo miré y le dije con calma: «Recuerdo lo de hace unos días. Te di 50 yuanes para comprar artículos de boda. Parece que no los compraste».
Por favor, devuélveme el dinero. Se quedó atónito por un momento. Y luego explicó con torpeza que usé ese dinero para comprarle zapatitos de cuero a Aura. No pude evitar fruncir los labios. Es tan aburrido. Siempre es así. Bueno. Si no hay nada más, cierro la puerta y me voy a la cama. Te doy el dinero mañana. Había un dejo de ira en su tono. Somos marido y mujer. ¿Tienes que ser tan particular? No pude evitar resoplar con frialdad. Así que ni siquiera puedo ser tan exigente con que uses el dinero que tanto ahorré para comprarles cosas a otros. Sabía que estaba equivocado. Pero aún así, murmuró obstinadamente. Irracional. Me dio pereza seguir discutiendo con él y cerré la puerta de golpe. Quinto, en los próximos días. Vendí algunas de las cosas que no valían en casa. Los recuerdos que estaban llenos de recuerdos de mi vida anterior. Ahora, solo parezco basura barata. Los empaqué todos y se los vendí a bajo precio al chatarrero. Obtuve una miseria a cambio. Por la tarde. Seguí empacando mi equipaje. Blake estaba frente a mí. Sosteniendo 50 yuanes en la mano, dijo con frialdad. Aquí tienes tu dinero. Lo tomé y asentí. Gracias. Me miró con expresión complicada. Y luego sus ojos se posaron en el equipaje que estaba empacando. Planeo dejarla ir o ir conmigo a la ciudad de Jin y seguir al ejército primero. Ya no necesitas empacar. No dejé de empacar y asentí. Parecía un poco desacostumbrado a mi actitud y estaba un poco incómodo. ¿Qué te pasa últimamente? Pareces otra persona. Me di la vuelta con impaciencia. No quería complicaciones. Aunque Blake no me ama, si descubre que su nombre está escrito en la solicitud de matrimonio, es muy probable que vuelva a obtener un certificado de matrimonio conmigo por ella. No quiero tener más problemas con estos dos sinvergüenzas. Nada. Solo quiero empacar mis cosas. Cuando vayas a la ciudad de Jin, me mudaré de nuevo al campo. Suspiró aliviado y luego explicó. No es que no quiera que sigas al ejército. Es solo que ella nunca ha visto la ciudad Jin y quiere echar un vistazo. Volveré a recogerte en unos meses. Asentí distraídamente. En mi vida anterior. Durante 8 años. Nunca vino a recogerme para ir al ejército. Solo después de que ella o un comandante de división se casara, se desanimó y me trajo a la ciudad de Jin. Me miró con inquietud. Normalmente me detenía para vender mi obsesión. Siempre que estábamos solos, charlaba sin parar. Ahora que soy tan parca con mis palabras, él parece inquieto. Siempre has querido hacer fotos de boda. Vale. Vamos mañana al estudio fotográfico. Eso no sirve. Mañana planeo comprar algunas cosas básicas para la universidad. Justo cuando estaba a punto de buscar una excusa, entró Aurora. Cariñosamente abrazó a Blake. Blake entró tan emocionado que preguntó, ¿qué estudio fotográfico? Aurora también quiere tomar fotos. Blake sonrió y le acarició la cabeza. Está bien. Mañana nos vamos todos. Tú puedes ir. Tengo algo que hacer mañana. Blake frunció el ceño. ¿Qué es más importante que tomar fotos de boda? Tomémonos las fotos primero. Y te acompañaré a comprar lo que necesites. Dijo con tono firme, con cara de no aceptar un no por respuesta. Aurora coqueteó y dijo. Así es. Mi hermana mayor no quiere ir solo por mí. ¿Verdad? No quería discutir demasiado. Así que asentí y acepté ir. A las 6 de la mañana. Escuché a Blake persuadirla en voz baja para que se levantara en su habitación. Los brillantes números rojos del calendario me recordaron que aún faltaban 4 días. En 4 días podría librarme por completo de este tipo de vida. Casi me impacientaba cuando finalmente salieron lentamente de la habitación. Blake, con atención, trajo agua caliente y lavó la cara de su Aura personalmente. Estaba completamente ciego en mi vida anterior. Ingenuamente pensé eso. Mientras me casara con él, él también me trataría así. Estaba absorta en mis pensamientos cuando Blake se me acercó torpemente.
Llevaba un anillo en la mano. La hermana Zhu dijo que ahora es popular usar anillos de boda al casarse. Te compré uno. No lo cogí. No había tal anillo en mi vida anterior. En cuanto nuestra Aura lo vio, hizo un puchero. Es tan bonito. Yo también quiero uno. Cedí generosamente. Entonces es tuyo. El rostro de Blake se ensombreció al instante. Deja de hacer tonterías. Este es nuestro anillo de bodas. Aura arrebató el anillo. Se lo puso en el dedo y lo agitó frente a Blake. Blake, claro. ¿Me queda bien? Blake miró nuestra Aura con cariño y asintió con una sonrisa tonta. Luego se volvió hacia mí con aire de culpabilidad y dijo en voz baja. Te compraré otro la próxima vez. Asentí con calma. He escuchado sus promesas muchas veces. ¿Pero cuál ha cumplido? El séptimo cuando llegamos al estudio fotográfico. Aurora tomó las fotos primero. Incluso tomó muchas fotos grupales. Cuando me tocó tomar fotos con Blake, el fotógrafo acababa de levantar la cámara, pero la bajó torpemente. Ups. Lo siento. La película se acabó. Me regocijé en secreto, pero no lo demostré en mi rostro. Ay, ay. En fin. Olvídalo entonces. Al salir del estudio fotográfico, Blake sacó un billete de tren del bolsillo y me lo dio. Era un billete de ida a Hing City para días después. No pretendo dejarte atrás. Iré primero a instalarme y esperarte en Hing City. Tardo 3 días y 3 noches en llegar a Ciudad Hing desde aquí. No sé cómo cree que aguanto tanto. Y solo hay un cupo para seguir al ejército. ¿Dónde se supone que viviré si me voy? Pero preguntar ahora mismo. Sigo sin obtener una buena respuesta. Viéndome tomar el billete de tren. Blake suspiró visiblemente aliviado. No te preocupes. Aunque no vivas en el complejo militar. Sigues siendo mi única esposa. Te trataré bien en el futuro. Considero a Aurora como mi hermana menor. Mis expresiones se tornaron un poco más serias. ¿Cuándo había dicho palabras tan amables? De repente un coche salió disparado de la esquina y se estrelló contra nosotros. Blake abrazó a Aurora y se hizo a un lado. En medio del caos, no supe quién me empujó. Para mi horror, el coche venía directamente hacia mí. Y mi cuerpo estaba tan asustado que se quedó rígido y no me atreví a moverme. La parte delantera del coche dio un giro brusco. Salí volando y me arrastré. El dolor me oscureció los ojos. Y un sudor frío me corría por la cara. El conductor saltó del coche, presa del pánico, y tartamudeó mientras me preguntaba ¿cómo estás? ¿Estás bien? La multitud se fue reuniendo poco a poco. Señalando y hablando. Mi mirada recorrió la multitud y se fijó en Blake. Él sostenía a Aurora y la consolaba. Totalmente ajeno a lo que me estaba pasando. Quizás se dio cuenta. O quizás simplemente no le importó. Sonreí con amargura. Y la última vacilación en mi corazón se desvaneció por completo. Así que a esto se refería con «te trataré bien en el futuro». 8. El conductor me llevó al hospital. Después de una serie de exámenes, por suerte. Fue solo una herida superficial y un ligero desplazamiento de los órganos internos. Yacía en la cama del hospital. Me dolía todo el cuerpo. Pero mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Era tarde en la noche cuando Blake entró con el rostro cansado. Al verme despierto, un rastro de pánico se dibujó en su rostro. Scarlett, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? Lo miré fríamente y no dije ni una palabra. Se frotó las manos y explicó con facilidad que Aurora estaba demasiado sorprendida. Y yo la había estado acompañando. Así que... Bajo mi mirada. Se quedó en silencio, incómodo. Escarlata. Escúchame. La situación era demasiado urgente en ese momento. Aurora estaba más cerca de mí. Y yo instintivamente. Hizo una pausa. Como si organizara sus palabras. No sabía que te iban a pegar. Lo interrumpí.
¿Cuándo piensas ir a Ciudad Jing?, respondió con cautela. Me voy mañana. Ya veo. Quiero descansar. Puedes irte. Cerré los ojos y le di la orden de irse. Blake quería decir algo más. Pero al final se fue con tacto. 9. Al día siguiente. Llegó la madre de Blake. Traía un termo y lucía una gran sonrisa. Scarlett. Blake me pidió que viniera a cuidarte. ¿Te sientes mejor? Mucho mejor. Gracias. Mamá. Mientras me servía la sopa, no dejaba de comentar que Blake es muy torpe. No sé si pueda cuidar bien de Aurora. A medias. Pareció darse cuenta de algo de repente y cerró la boca con torpeza. Mamá. En realidad, la que se casó con Blake es Aurora. La madre de Blake se quedó atónita y tardó mucho en reaccionar. ¿Qué? ¿Qué dijiste? La solicitud de matrimonio que presenté tenía el nombre de Aurora. La madre de Blake se quedó atónita al principio. Y entonces su expresión se tornó de éxtasis. Scarlett. Eres una chica tan buena. Mamá sabía que eras la más sensata. Me agarró la mano con entusiasmo. Scarlett. Gracias. Gracias por permitirme hacerlo. Sonreí levemente y no dije nada. ¿Cumplirlos? Solo me estaba cumpliendo a mí mismo. Ella siempre había favorecido a Aurora. Incluso en mi vida anterior. Aunque la serví con todo mi corazón, cuando envejeció, le dejó toda su herencia a Aurora. Mamá, no sé qué decir. No les cuentes esto a Blake ni a Aurora por ahora. La madre de Blake sonrió radiante. Bueno, has cumplido mi obsesión. Bueno, has cumplido mi obsesión. Mamá lo entiende. Entonces, ¿qué planes tienes para el futuro? Yo también me voy en unos días. No revelé mi destino específico. La madre de Blake quería preguntar más. Pero estaba ocupada con su matrimonio. Cerré los ojos y fingí dormir. El día que me dieron de alta, no avisé a nadie. Antes de irme le escribí una carta a Blake. Cuando leas esta carta. Ya estoy en el tren hacia el sur. Sé que siempre te ha gustado Aurora. Y estoy cumpliendo tu deseo. Nuestra relación ha terminado. Les deseo felicidad a ambos. Dejé la carta. Ese billete de tren a Jing City. Y el certificado de matrimonio, todo en un sobre. Y lo envié a la dirección en Jing City. Luego arrastré mi maleta y me apresuré a la estación de tren. El día 10, el aire en Shenzhen era húmedo y cálido. Me quedé frente a la Universidad de Shenzhen un poco aturdido. Caminando por el campus, sentí una auténtica sensación de renacimiento. Durante el día me senté en el aula y escuché atentamente las clases. Y absorbí los nutrientes del conocimiento. Por la noche trabajaba a media jornada en un pequeño restaurante. Cargando platos y lavando trastes. Hasta que me dolió la espalda y la cintura. Pero este cansancio me tranquilizaba. Un mes después me fui acostumbrando poco a poco a esta vida tan ocupada y plena. Pero entonces vi a Blake abajo en el dormitorio. Scarlett. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué escribiste el nombre de nuestra Aura en la solicitud de matrimonio? ¿Por qué no fuiste a Ciudad Jing? Su tono estaba lleno de ira y confusión. Lo miré con frialdad. No quiero un marido cuyo corazón le pertenezca a otra persona. Es demasiado repugnante y me hace sentir muy incómoda. Me miró con incredulidad. ¿Cómo puedes hablar así? Antes no eras así. Volteé la cara. Se me revolvió el estómago. Y me invadieron oleadas de náuseas. No quería mirarlo más. Ni un segundo. Blake. Solo quiero estudiar mucho y empezar una nueva vida. Aurora es lo que siempre has deseado. No es así. Deberían quererse y no molestarme más. Se revolvió el pelo, irritado. ¿De qué hablas? Siempre he considerado a Aurora como mi hermana. Me burlé. ¿Qué clase de hermanos se abrazan e incluso se besan a escondidas?
Una vez. Lo pillé besando a Aurora a escondidas. Que estaba dormido. Nunca podría olvidar esa tierna expresión en su rostro. Un rastro de vergüenza y rabia cruzó su rostro. Y entonces dijo furioso Scarlett. No digas tonterías. Aurora y yo somos inocentes. Tu supuesta relación de hermanos me parece extremadamente repugnante. Déjame ir. Y déjate ir tú también. Su rostro palideció de ira. Pero no sabía qué decir. Recordé cuando llegué a casa de la familia Blake siendo niño. El miedo a vivir bajo el techo de otra persona me hacía tener miedo de comer hasta saciarme. De noche. Cuando tenía tanta hambre que no podía soportarlo. Fui a escondidas al jardín a comer hojas. Y Blake me vio. Compartió sus bocadillos conmigo y me consoló. Diciendo: Escarlata. No tengas miedo. Te protegeré en el futuro. La calidez de ese momento me hizo enamorarme de él poco a poco. Así fue en mi vida anterior. Aunque Blake no me quería al principio, seguía dispuesta a conseguir un certificado de matrimonio con él. En los próximos días. Blake seguía rondando por la escuela. Lo evitaba a propósito y no quería tener más contacto con él. 11, pero no esperaba que fuera a hablar con el director y quisiera que me dieran de baja. Cuando me llamaron a la oficina del director, Blake estaba sentado erguido. Estaba furioso. Blake, dada. ¿Qué demonios quieres hacer? ¿Con qué argumentos me pides que deje la escuela? Quiero que vuelvas conmigo. Se puso de pie. Caminó frente a mí y extendió la mano para tomarme. Retrocedí bruscamente y evité su toque. ¿Volver? ¿Volver y seguir observándote y ser cariñosos? Su rostro se congeló. Y luego dijo enojado: Escarlata. No digas tonterías. Al fin y al cabo, somos marido y mujer. ¿Por qué te vas tan lejos al sur y te mantienes así de distanciado? Casi me río de la rabia por su desvergüenza. Blake. Tu esposa es Aurora. El nombre de Aurora está en el certificado de matrimonio. Y es a quien llevas en el corazón. Su rostro palideció de ira. Y apretó los dientes y dijo: eso fue un error. Los errores deben corregirse. Mi comportamiento anterior te hizo malinterpretarme. No volveré a hacerlo. Me dio un vuelco el corazón. Esas palabras tan familiares. Él también las había dicho en mi vida anterior. Al final. Todavía se daba la vuelta y se mostraba cariñoso con Aurora. Me volví hacia el director y le dije con seriedad: Director. Tengo muchas ganas de seguir estudiando aquí. Por favor, no dejes que abandone la escuela. El director me miró fijamente. Luego a Blake. Reflexionó un momento. Y dijo: Señor Blake, ¿qué tal?, con un suspiro bajo. Ya que no tiene ninguna relación con la estudiante Scarlett. Tú tampoco puedes encargarte de los trámites de retirada. Solo entonces suspiré aliviado. Blake aún quería decir algo. Pero el director lo interrumpió. Señor Blake, estos dejaron escapar un suspiro. Si no hay nada más, por favor, váyase. Todavía tengo trabajo que hacer. 12 en los próximos días. Blake todavía me atormentaba. Me molestaba tanto su enredo que mi eficiencia en los estudios también se vio afectada. Lo que me preocupaba aún más era que Aurora también venía. Blake, haz lo que quieras. Por favor. Volvamos y divorciémonos. No quiero esto. No quiero robarle el marido a mi hermana. Soy una mala persona. Tiró de la esquina de la ropa de Blake y sollozó. Blake la abrazó con cariño y le dio unas palmaditas suaves en la espalda. Aurora. Sé bueno. Deja de llorar. No es tu culpa. Regresaremos enseguida. Es mi culpa por hacerte sentir agraviado. Aurora lloró lastimeramente e hizo un gesto como si fuera a arrodillarse ante mí. Hermana, lo siento. No te enojes con Blake. Sé que malinterpreté la relación entre Blake y yo. No te arrodilles. Es mi culpa por hacerte sentir ofendido. Regresaremos enseguida.
Mientras decía eso, incluso me fulminó con la mirada. Y esa mirada era como si me acusara de ser irrazonable. Cada vez más estudiantes se acercaban, señalando y susurrando. Me dio pereza seguir viendo esta farsa, así que me di la vuelta y me fui. Si quieren actuar bien, no voy a seguirle el juego. 13º. Parecía que Aurora tenía ases bajo la manga. Blake no volvió ese día. Me sumergí en mis estudios. Me uní al club de matemáticas de la escuela. Y conocí a Leo. Era alto y delgado. Llevaba unas gafas negras de montura estrecha. Y su sonrisa era radiante. Era muy bueno en matemáticas y a menudo me daba clases particulares. Después de ir y venir, nos conocimos mejor. Justo cuando creía que mi vida por fin estaba tomando rumbo. Las cartas de Blake seguían llegando una tras otra. Insistentes. Scarlett, ¿sigues enojada conmigo? Sé que me equivoqué. Por favor, regresa. Scarlett, Aurora está embarazada. Y el bebé es mío. Sé que te cuesta aceptarlo por un tiempo. Pero créeme, por favor. Eres la única en mi corazón. Scarlett. Tu mezquindad debería tener un límite. ¿Qué quieres que haga para que me perdones? Rompí sus cartas en pedazos y las tiré a la basura. No sabía qué derecho tenía a pensar que cambiaría de opinión. Probablemente solo era insensible. 13º. Un restaurante donde trabajaba a tiempo parcial estaba lleno de olor a aceite de cocina. Retiré la mesa rápidamente. Levanté la vista y vi a Leo sentado en la esquina. Me sonrió. Evité su mirada y seguí con mi trabajo. Cuando llegó la hora de salir, él seguía sentado allí, con varios platos sin tocar delante. Comamos algo juntos. Señaló el asiento de enfrente. No, gracias. Ya he comido. Intenté negarme. Pero mi estómago rugió traicioneramente. Él rió entre dientes. No seas tan tímido. Ven y siéntate. No pude rechazar su amable oferta. Así que me senté frente a él. La cacerola llena de sopa caliente burbujeaba. Y el calor me alejó del frío. Metí la cabeza en el suelo y devoré la comida. Sin importarme en absoluto mi aspecto. Comí despacio. Nadie te va a robar la comida. A mitad de la comida, de repente sentí una picazón en la nariz. Cuando levanté la vista, vi a Leo sonriéndome. Tenía un grano de arroz en la mano. ¿Tu cara también quiere comer? Bromeó. Me puse rojo. Y bajé la cabeza enseguida, presa del pánico. Sabía que le gustaba. Sus ojos no lo ocultaban en absoluto. Sin embargo, por ahora, odio tanto que me quedé atrás y suspiro. Solo quiero estudiar mucho. En cuanto a otras cosas, hablaremos de ellas más tarde. El 14 llegaron las vacaciones de invierno. Y la madre de Blake no dejaba de llamarme. Insistía en que fuera a casa para el festival de primavera. Después de todo, me criaron. Y no podía ser tan cruel. Después de pensarlo una y otra vez. Aún así, compré un billete de tren. Y llevé bolsas grandes y pequeñas de regalos de vuelta a Esanche. En cuanto entré por la puerta de la casa de la familia Blake, oí una voz aguda y regañina. Blake, la ve a Ralasi. ¿Qué quieres decir? Te lo estoy diciendo. Llevo a tu hijo en mi vientre. Y no estoy aquí para que me intimiden. Me quedé atónita. Vi a Aurora con una gran barriga, gritándole a Blake. El rostro de Blake palideció de ira. Pero él no se atrevió a replicar. Y solo pudo persuadirla humildemente. Aurora. Tranquila. El médico dijo que no puedes ponerte tan sensible ahora. No es bueno para el bebé. Solo quiero ese abrigo. Cómpramelo ahora mismo. Aurora. ¿Puedo comprártelo la próxima vez? Ya se me acabó la asignación de este mes. Blake la ayudó con cuidado a sentarse. Es tu culpa que solo seas comandante de compañía.
¿No le diste el dinero a tu hermana mayor? La cara de Blake cambió. Aurora. No digas tonterías. Ya rompí con ella. ¿Rompiste? ¿Crees que soy tonta? Le escribes de vez en cuando. ¿Crees que no lo sé? No te importo para nada. Solo te importa ella. Aurora lloró y golpeó el pecho de Blake. Blake parecía impaciente. Dije que no. Me quedé en la puerta y miré la escena frente a mí. Pensé que era ridículo. En mi vida anterior, la contactó en secreto o a mis espaldas. En esta vida. Me escribió a sus espaldas. Al final, solo era un hombre que siempre quería algo mejor de lo que tenía. Él era inherentemente infiel. La madre de Blake fue la primera en notarme. Scarlett. ¿Has vuelto? Ven a convencerla. El temperamento de esta niña está cada vez peor. Me tomó la mano. Y había un dejo de adulación en su tono. Retiré la mano y dije con calma, estoy cansado. Quiero volver a mi habitación y descansar primero. La expresión de la madre de Blake se congeló por un momento. Pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y continuó persuadiéndola con humildad. Era completamente diferente de la autoritaria madre menos y menos ley que recuerdo. De vuelta en mi habitación. Revolví mi equipaje y encontré el regalo de Año Nuevo. Leo me dio una bufanda roja de cachemira. Me la puse alrededor del cuello y me miré en el espejo. Las comisuras de mis labios se curvaron inconscientemente en una sonrisa. De noche. Llamaron a la puerta. Abrí la puerta y vi a Blake afuera. Con aspecto demacrado e inquieto. Escarlata. Hablemos. Me hice a un lado para dejarlo entrar. Se frotó las manos y se armó de valor para decir. Scarlett. La esposa que siempre he querido eres tú. Te he estado esperando. El temperamento de Agüera está cada vez peor. Y además está gastando dinero sin control. No pude evitar burlarme. ¿Esperándome? Blake bañarme cumplió mi deseo. ¿Acaso crees lo que dices? ¿Mientras me esperabas? ¿La dejaste embarazada? ¿Por quién me tomas? Su cara se puso roja. Y sus ojos estaban llenos de pánico. Scarlett. Escucha mi explicación. Lo interrumpí. No hay nada que explicar. Ya tienes un hijo con Agüera. ¿Qué más hay que decir? Les deseo una unión armoniosa que dure 100 años y el pronto nacimiento de un precioso hijo. Guardó silencio unos segundos. Como si recordara algo. Últimamente he estado soñando. En mis sueños. ¿Con quién me casé eres tú? Eras gentil y virtuosa. Siempre cuidando de nuestros padres en nuestro pueblo. Hizo una pausa. Y había un rastro de dolor en su lengua. Pero en el sueño, solo tenía ojos para Agüera. Te descuidé y te lastimé. Soy un completo imbécil. Incluso te obligué a divorciarte junto con nuestro hijo. Me sorprendió que de verdad soñara con nuestra vida anterior. Se cubrió la cara de dolor. Lamento lo que te hice entonces. Y quiero enmendarlo. Reprimí la ira y le dije con frialdad, si de verdad quieres hacer las paces, llevé una buena vida con Agüera. No me molestes más. Esto es bueno para mi hermana y para mí. Su mirada se oscureció. Y había un dejo de reticencia en su tono. Pero siempre he creído que mi esposa debería ser tú. Se me acabó la paciencia. Y le di directamente la orden de que dejara a Blake. Es hora de que te vayas. Estas no son las palabras que deberías decir. Y este no es el lugar para que estés. Se levantó abatido y salió de mi habitación con pasos pesados. Miré su espalda. Y no sentí la más mínima conmoción en el corazón. Tanto en su vida anterior como en esta, siempre ha estado dudando entre dos mujeres. Anhelando tenerlo todo. Empecé a pensar que como Blake y Agüera ya vivían aquí, no tenía por qué quedarme más tiempo. La familia Blake nunca fue realmente mi hogar para empezar. 16 temprano a la mañana siguiente. Empaqué mi equipaje y toqué la puerta de la habitación de la madre de Blake.
Le di una tarjeta bancaria y le dije con calma, gracias por cuidarme todos estos años. El dinero de esta tarjeta es lo que he ahorrado a lo largo de los años. Considéralo como un agradecimiento por tu generosidad al criarme. La madre de Blake se quedó desconcertada por un momento e intentó negarse. Escarlata. Esto no servirá. Tómalo. Recogí mi equipaje y dije con indiferencia, tengo un asunto pendiente en la escuela. Así que me voy. Dicho esto, dejé a la familia Blake sin mirar atrás. Sin la más mínima nostalgia. Había una larga fila en la taquilla. Cuando por fin me llegó el turno, no quedaban billetes para Shenzhen. Después de comprobarlo, el boleto disponible más cercano era pasado mañana. Me rasqué el pelo con irritación. ¿A dónde debería ir ahora? No podía dormir en la calle. Oh sí. Justo cuando estaba perdida, Leo apareció frente a mí con una cama y bolsas pequeñas. Escarlata. Una expresión de sorpresa y alegría se dibujó en su rostro. Y se acercó rápidamente. Yo también me sorprendí un poco y lo saludé con una sonrisa. Señor Leo. ¡Qué coincidencia! ¿Tú también eres de Shenzhen? Sí. ¿Qué haces aquí? ¿No tienes a dónde ir? El tono de Leo estaba lleno de preocupación. Entonces, ¿por qué no vienes a mi casa y pasas el festival de primavera con nosotros? Me quedé desconcertado por un momento y rápidamente agité la mano. No podría hacer eso. ¡Ay, ay! ¿De qué hay que avergonzarse? Sonrió y dijo. En casa solo estamos mi abuela y yo. Es bastante solitario. Si fueras, me alegraría el día. Además, es el festival de primavera. No me sentiría cómoda dejándote sola. Hizo una pausa y añadió, por favor. Scarlett. Imagínatelo como si le hiciera compañía a mi pobre abuela. Se aburre muchísimo sola en casa. Su expresión lastimera me hizo reír sin parar. No pude rechazar su amable oferta. Así que finalmente acepté. 17. En cuanto salimos de la estación. Soplaba un viento frío. Y no pude evitar abrigarme aún más con el abrigo. Al ver esto, Leo se quitó inmediatamente su abrigo y me lo echó encima. Un aroma a destino me inundó la nariz. ¿Tienes frío? En ese Angie hace mucho más frío que en Shenzhen. Negué con la cabeza. Pero una sensación de calidez me inundó el corazón. La casa de Leo estaba en la antigua zona urbana de Ciudad S. Un pintoresco edificio de menos de 2 plantas. En cuanto entramos al patio, percibimos el delicioso aroma de los dumplings. Una anciana de cabello plateado estaba parada en la puerta de la cocina. Sonreía y nos miraba. Leo. ¿Has vuelto? ¿Y esto es? La mirada de la anciana se posó en mí. Y entonces dijo felizmente, ay, ay. Este año trajiste a una niña preciosa a casa. Bajé la cabeza con algo de timidez. Y sentí un ligero calor en las mejillas. Abuela. Esta es Scarlett. Mi amiga. Leo me la presentó con una sonrisa. Bien. Bien. Entra y caliéntate rápido. La abuela de Leo estaba ocupada cocinando los dumplings. Y Leo me ayudó a llevar la maleta a la habitación de invitados. La habitación no era grande. Pero estaba limpio y ordenado. La ropa de cama también olía a sol. Descansa un rato. Los dumplings estarán listos pronto. Leo dejó la maleta y dijo con dulzura. Asentí y me senté junto a la cama. Mirando los copos de nieve caer por la ventana. Y sintiendo una paz y tranquilidad sin precedentes en mi corazón. Quizás. Así se sentía tener un hogar. 6 de la noche. Nos sentamos a la mesa y comimos los dumplings humeantes. La abuela de Leo no dejaba de ponerme comida en el plato. Scarlett. Deberías venir a visitarme más a menudo en el futuro. La abuela siempre te recibirá con los brazos abiertos. Sonreí y asentí. Sentí un calor en el corazón. Después de cenar, Leo me sugirió llevarme a dar un paseo por el parque cercano. En invierno el parque estaba muy poco concurrido.
Solo había unas pocas parejas acurrucándose juntas, disfrutando de esta rara tranquilidad. Caminamos lentamente junto al lago. Y ninguno de los dos dijo una palabra. Los copos de nieve caían suavemente. Caían sobre nosotros como una fina capa de velo. Gracias, Leo. Rompí el silencio y dije suavemente. ¿Por qué me agradeces? Gracias por acogerme y darme un cálido refugio. Leo me miró y sonrió juguetonamente. ¿Qué tal si me pagas casándote conmigo? Me quedé desconcertada por un momento. Y entonces fingí arrogancia y resoplé. En tus sueños. Aunque dije eso. Un atisbo de consuelo se refleja en mi corazón. Entonces dime. ¿Cómo me lo vas a pagar? Soy el héroe que te rescató de la terrible situación en la estación. Me hizo gracia su tono exagerado y a propósito puse cara seria y dije, héroe, creo que intentas extorsionarme. Fingió pensar un rato y luego dijo, en serio, déjame pensar. ¿Qué tal si me preparas una comida todos los días hasta que empiece el semestre? No pude evitar poner los ojos en blanco. En tus sueños. Mis habilidades culinarias son muy malas. ¿Sabes? Me miró con una sonrisa. No importa. No soy exigente. Además, aunque tu comida sepa mal, me la comeré entera. Su comportamiento descarado me enojó y me divirtió a la vez. ¿Es esta la actitud de alguien a quien le pagan? Claramente solo quieres aprovecharte de mí. Ay. Parece que mi encanto no es suficiente. Fingió estar decepcionado y suspiró. Y de repente se acercó más a mí. ¿Qué tal si me esfuerzo un poco más? Sentí que me ardían las mejillas y retrocedí rápidamente. Tú. No hagas ninguna locura. Vio mi expresión de nerviosismo y no pudo evitar reírse a carcajadas. Es broma. Extendió la mano y me alborotó el pelo con suavidad. Vamos. Volvamos. La abuela estará preocupada. Cuando regresamos a casa de Leo, su abuela ya había preparado una sopa de jengibre humeante. Dijeron que aliviaba el frío y calentaba el cuerpo. Tomé la sopa de jengibre y sentí el ambiente cálido y acogedor de la casa de Leo. Por primera vez albergaba en mi corazón algunas expectativas para el futuro. Quizás dejar atrás el pasado y empezar de nuevo no estuvo tan mal. En Nochevieja. Los fuegos artificiales al otro lado de la ventana eran magníficos. Iluminaban todo el cielo nocturno. El sonido ensordecedor de los petardos se oía uno tras otro. Me quedé junto a la ventana. En trance. Tenía la sensación de estar en otro mundo. ¡Feliz Año Nuevo! Scarlett. Estaba muy cerca. Y su cálido aliento me rozó la oreja. Me provocó un poco de cosquilleo. Giré la cabeza y me encontré con su mirada profunda. En ese momento el tiempo pareció detenerse. Y mi corazón dio un vuelco. ¡Feliz Año Nuevo, Leo! Se acercó a mi oído y susurró. Me gustas, me gustas. Scarlett. Afuera de la ventana. Los fuegos artificiales aún brillaban. Los hermosos colores se reflejaban en mi rostro. Y también en el de Leo. Fin. Mi hermana menor dice ser una especie de madre santa. Cuando un compañero de clase al que no veía desde hacía 10 años perdió su trabajo. Mi hermana menor intentó arruinar el trabajo de mi tía y dárselo a esa extraña compañera de clase. Cuando un vecino le dijo que tenía una enfermedad terminal, mi hermana robó el dinero de la cirugía de mi madre para demostrarle su generosidad. Más tarde, quería traer a un mendigo borracho a casa. La detuve y le dije. Toda nuestra familia está físicamente débil. Es demasiado peligroso para ti traer a un extraño a casa. Pero ¿quién hubiera pensado que el mendigo resultó ser el hijo ilegítimo del hombre más rico? Ese mismo mes. Se casó ostentosamente con otra chica que lo había traído a casa. Mi hermana menor tenía curiosidad y me odiaba por arruinar su sueño de casarse con una familia adinerada. Dijo, si no te hubieras entrometido en mis asuntos y me hubieras impedido ser amable. Esta riqueza y esta gloria deberían haber sido mías.
antes de que pudiera explicarle que el hijo ilegítimo del hombre más rico era en realidad un asesino buscado. Me apuñaló hasta la muerte. Después, mi madre y mi tía incluso la ayudaron a encubrir el crimen. Dijeron, si tu hermana mayor no hubiera sido tan cruel, ¿cómo pudo hacerte perder una oportunidad de matrimonio tan grande? Es mejor que esté muerta. Ahora nadie te impedirá hacer buenas obras. Cuando volví a abrir los ojos, volví a la época en que mi hermana menor decía que haría una buena obra cada día. Una a partir de hoy. Haré una buena obra cada día. La voz apasionada de mi hermana menor, Scarlett, me despertó. Al abrir los ojos, mi hermana menor apretaba los puños con ambición. Sus ojos brillaban intensamente. La miré con odio en el corazón. Constantemente agradecida de que Dios me hubiera dado la oportunidad de empezar de nuevo. Ese día, en mi vida anterior, mi hermana menor también dijo de repente que haría una buena obra todos los días. Por curiosidad, le pregunté y descubrí que mi hermana menor había soñado que era la reencarnación de una madre santa. Siempre y cuando persistiera en hacer una buena obra todos los días, recibiría bendiciones en su matrimonio. Por un sueño cuya autenticidad era incierta. Mi hermana menor comenzó a sacrificar los intereses de nuestra familia para actuar como una madre santa. Cuando un compañero de clase al que no había visto en 10 años perdió su trabajo, mi hermana menor quiso arruinar el trabajo de mi tía para ayudar a ese compañero. Cuando un vecino mintió sobre tener una enfermedad terminal, mi hermana menor robó el dinero de la cirugía de mi madre para demostrar su bondad. Cuando vio a un mendigo borracho en la calle sin hogar, lo trajo de vuelta sin importarle la seguridad de nuestra familia. Cada vez que mi hermana menor mostraba bondad a costa de los intereses de nuestra familia, yo me oponía a ella y le impedía hacer buenas obras sin falta. El día que mi hermana menor trajo a casa al mendigo borracho, fui el único de la familia que se opuso. Toda nuestra familia es físicamente débil. Es demasiado peligroso para ti traer a un desconocido a casa. Pero ¿quién habría pensado que el mendigo luego resultó ser el hijo ilegítimo del hombre más rico? Y ese mismo mes, se casó ostentosamente con otra chica que lo había traído a casa. Sabía que el hijo ilegítimo del hombre más rico era en realidad un asesino buscado. Así que no me arrepentí de haberla detenido ese día. Pero mi hermana menor estaba furiosa. Me odiaba por arruinar su sueño de casarse con una familia adinerada. Dijo, si no te hubieras entrometido en mis asuntos y me hubieras impedido ser amable. Esta riqueza y gloria deberían haber sido mías. Mi hermana menor me apuñaló hasta la muerte. Ni siquiera me dio la oportunidad de explicarme. Después de mi muerte, mi madre y mi tía no solo ayudaron a mi hermana a encubrir el crimen, sino que incluso se unieron a ella para acusarme de crueldad. Si tu hermana mayor no hubiera sido tan cruel, ¿cómo pudo hacerte perder una oportunidad de matrimonio tan grande? Es mejor que esté muerta. Ahora nadie te impedirá hacer el bien. La actitud de mi madre y mi tía me convenció. Ya estaba muerta. Casi me vuelvo loca. Quizás por eso pude renacer. Reprimí el impulso de estrangular a mi hermana menor. Y las comisuras de mi boca se curvaron en un arco peligroso. En esta vida, ya no me meteré en los asuntos de los demás. Quiero ver qué fin tendrá mi desconsiderada y falsa hermana menor, mi santa madre, sin mi desdén. ¿Seguirán mi madre y mi tía apoyándola incondicionalmente? ¿Y estar a su lado como lo hicieron en mi vida anterior? Hermana, ¿no te intriga saber por qué de repente quiero hacer una buena obra todos los días? Mi hermana menor es habladora y no sabe guardar secretos. En esta vida, no le pregunté a mi hermana menor por qué quería hacer una buena obra todos los días. Pero ella ansiaba compartirla conmigo. Miré a mi hermana menor. En ese momento. Y sus ojos parpadeaban y fingían inocencia. Había mucha expectativa y ganas de hablar. Sabía que mi hermana menor quería mi aprobación. En mi vida anterior, no se me daba bien manejar las cosas. Me burlé del sueño de mi hermana menor y me enfrenté a ella. Por eso mi hermana menor, que había perdido la cabeza, me apuñaló hasta la muerte. En esta vida, decidí aprobar a mi hermana menor, un paso por delante de mi madre y mi tía, y lo eché todo a perder. La miré y fingí estar sorprendida.
¿Será que esto no es solo un sueño? Mi reacción confundió por completo a mi hermana menor. Me miró con recelo y preguntó, «Hermana, ¿tú también tuviste un sueño?» Asentí con entusiasmo. Soñé que eras la reencarnación de una Madre Santa. Siempre y cuando hagas una buena obra cada día, recibirás bendiciones en tu matrimonio. En ese momento podrás elegir cualquier familia adinerada del mundo. Y el hijo del hombre más rico definitivamente te pertenecerá. La respiración de mi hermana menor se aceleró. Sabía que mi hermana menor creía lo que decía. Seguí avivando las llamas. Hermana, si tú también tuviste este sueño, entonces este sueño es definitivamente cierto. Es una revelación del cielo. Así que debes hacer una buena obra cada día, como decía el sueño. Quizás, al hacer buenas obras, otros te disuadirán. Pero debes creer que todas las dificultades son pruebas del cielo para ti. Además, habiendo cumplido mi obsesión, de ahora en adelante mi hermana te apoyará incondicionalmente. Solo espero que después de que recibas las bendiciones en tu matrimonio, puedas darle algunos beneficios a tu hermana para que mi hermana menor crea completamente mis tonterías. Mostré gran entusiasmo. En mis ojos halagadores, también había codicia. Mi hermana menor me miró con recelo de inmediato. ¿Qué quieres? No intentarás robarme a mi esposo después de que reciba las bendiciones en mi matrimonio. ¿Verdad?, dije con desdén. En la estúpida cabeza de mi hermana menor, solo existía la idea de la competencia femenina. Sin embargo, esto era justo lo que quería. Si mi hermana menor no fuera tan estúpida, ¿cómo podría vengarme fácilmente? Ocultando la emoción que estaba a punto de desbordarme. Sonreí y dije, hermana, ¿en qué estás pensando? Eres la reencarnación de una Madre Santa. Pero no lo soy. Aunque llegue esta increíble riqueza, no puedo con ella. La hermana solo quiere un poquito que se te escapa entre los dedos. El hijo del hombre más rico. El joven amo de una familia adinerada. Incluso un poquito que se filtra entre los dedos de estas personas excepcionales me basta para vivir sin preocupaciones durante varias vidas. Hermana. Habiendo cumplido con lo correcto, estoy tan segura. No quiero mucho. En ese momento, puedes pedirle a tu esposo que me dé una villa y unos cuantos millones de yuanes. Mis palabras parecieron complacer a mi hermana menor. Mi hermana menor. ¿Quién me había estado mirando con recelo hace un momento? No pudo evitar sonreír. Resopló con orgullo y dijo, ¿quieres una villa y unos cuantos millones de yuanes? Y tienes que hacerlo bien. Al ver que mi hermana menor había intervenido, asentí con entusiasmo y se lo recordé. Hermana. No te preocupes. Sin duda apoyaré incondicionalmente cualquiera de tus acciones. Pero ahora no es momento de hablar de esto. ¿Has hecho tu buena acción hoy? En cuanto dije esto, mi hermana menor se dio una palmada en la frente molesta. Así es. Todavía no he hecho nada bueno hoy. Sí, lo hice. Sí, no he cumplido mi obsesión. Quiero hacer algo bueno. Pero, ¿dónde encontrar a las personas que necesitan mi ayuda? Era obvio que mi hermana menor, que acababa de decidir hacer una buena acción cada día, estaba un poco perdida. Recordé las estupideces que mi hermana menor había hecho en mi vida anterior y le di algunas pistas. Esos antiguos compañeros de clase. Los mendigos del camino. Los pacientes del hospital. Los grupos de ayuda mutua. Bajo mi consejo. Los ojos de mi hermana menor se iluminaron gradualmente. Finalmente no había satisfecho mi ansiedad. Me miró con aprobación e inmediatamente bajó la cabeza y se puso manos a la obra. Mirando a mi hermana menor que estaba ocupada. Sonreí. De hecho, lo esperaba con muchas ganas. Un día como hoy, en mi vida anterior, mi hermana menor se enteró hace 2 semanas, de que un antiguo compañero de clase al que no veía desde hacía 10 años había perdido su trabajo y necesitaba urgentemente un trabajo para mantenerse. Así que intentó arruinar el trabajo de mi tía para ayudar a esta compañera. En mi vida anterior, hice todo lo posible por disuadirla y discutí con mi hermana menor hasta que ambas nos pusimos coloradas por el bien de mi tía.
Gracias a mis esfuerzos, mi tía logró conservar su trabajo. Pero cuando se enteró de esto, en lugar de agradecerme, se puso del lado de mi hermana menor y me acusó de entrometerme. Avery no había saciado mi ansiedad. Eres demasiado cruel, ¿verdad? Scarlett solo quería hacer una buena obra y ayudar a su compañera. Acabas de arruinar su buena amistad. ¿Qué le pasa a tu hermana? Su compañero debe estar angustiado desde que perdió su trabajo. Sé lo que es estar sin dinero. Ni siquiera puedes dar un paso adelante. Ahora que tenía una nueva vida, al recordar el mal comportamiento de mi tía en mi vida anterior, no pude evitar reírme a carcajadas. Ya que mi tía trató mi bondad como un embudo desagradecido en mi vida anterior. En esta vida, deja que mi tía enfrente mi corazón negro. Apoyaré incondicionalmente todas las acciones de mi hermana menor. De hecho, intervendré en secreto y echaré leña al fuego. Quiero ver si mi tía aún puede apoyar incondicionalmente las bondades de mi hermana menor, como lo hizo en mi vida anterior sin mí. ¡Qué tonto Abin Parvara! De pie al frente para proteger a mi tía. Tras confirmar que mi hermana menor había contactado con el antiguo compañero de clase al que no veía desde hacía 10 años, yo también empecé a ocuparme. Abrí mi teléfono y con mucha habilidad, alquilé el apartamento de arriba a través de una plataforma de alquiler de viviendas. La razón por la que era tan competente era que en mi vida anterior, también había alquilado el apartamento de arriba. El día del cumpleaños de mi madre en mi vida anterior. Mi hermana menor invitó a todos los mendigos de la zona a nuestra casa y les permitió comer y beber a su antojo. Mi madre y mi tía cocinaron la comida con mucho esmero. Mi hermana menor fue quien se hizo la buena. A esos sucios mendigos no les importaba la higiene. Se rascaban los muslos y luego se hurgaban los pies. Sus sucios pies no paraban de pisar el sofá y la mesa del comedor de nuestra casa. Sospeché que esos mendigos que se rascaban la entrepierna tenían enfermedades venéreas. Así que una vez más me presenté como el villano y los ahuyenté. Después, por la seguridad de mi familia, gasté dinero en alquilar el apartamento de arriba y contraté a profesionales para que limpiaran y desinfectaran nuestra casa por dentro y por fuera varias veces. En mi vida anterior, mi madre y mi tía pensaron que estaba exagerando. Cuando mi hermana menor me acusó de ser insensible, mi madre y mi tía también se pusieron del lado de mi hermana menor y me regañaron por ser inhumana. Incluso después, cuando mi hermana menor y las demás descubrieron que esos mendigos tenían enfermedades venéreas altamente contagiosas, ni siquiera me pidieron disculpas. En esta vida, tomé la iniciativa primero. Después de preparar mi propia salida. Podría ver el programa con calma y observar con frialdad las bondades de mi hermana menor, preguntándome si mi madre y mi tía sufrirán pérdidas en sus intereses o contraerán alguna enfermedad desagradable. Eso no está dentro de mi ámbito de consideración. Solo necesito proteger mi propia seguridad. Después de jugar un rato con su teléfono, mi hermana menor salió corriendo emocionada. Sabía que se encontraría con su antiguo compañero de clase, al que no veía desde hacía 10 años, y que luego armaría un lío. Un día como hoy, en mi vida anterior, tenía tanto miedo de que mi estúpida hermana menor sufriera a manos de otros que la seguí en secreto. Así fue como la pillé intentando arruinar el trabajo de mi tía e intervine para detenerlo. En esta vida, concertaré fácilmente una cita con el arrendador para reunirme y firmar el contrato. Ya no antepongo las necesidades e intereses de mi familia a los míos como antes. Después de empacar rápidamente algunas cosas que necesitaba y subirlas al piso de arriba, mi tía me llamó de repente. Avery, Abby. Ven a mi compañía enseguida. Tu hermana menor, Scarlett, se ha vuelto loca. La voz furiosa de mi tía me dio ganas de reír. Pero al mismo tiempo sentí una satisfacción en el corazón. En mi vida anterior. Porque yo era quien se adelantaba a mi tía. Ella tuvo la oportunidad de portarse bien, al lado de mi hermana menor. No dejaba de llamar a Scarlett mi querida y mi hermana. Lo que me hacía parecer aún más insignificante en comparación. En esta vida sin nadie que se adelantara a mi tía. Ha revelado su verdadera naturaleza. Tras una risa fría, comencé a defender a mi tía hermana menor. ¿Qué quieres decir con eso? Mi hermana menor es una persona muy agradable. Respeta a los mayores. Ama la vida y tiene una esposa plena.
Y está dispuesta a aportar su granito de arena para ayudar a los solitarios y ancianos necesitados cuando los encuentra en el camino. ¡Qué hermana menor tan amable! ¿Cómo pudo estar loca? Tía. No permitiré que hables mal de mi hermana delante de mí. Discúlpate. Tienes que disculparte conmigo. Después de terminar de hablar, mi tía dijo incrédula, Avery, ¿tú también estás loco? Entonces, Ray. Se oyó la voz triunfal de mi hermana menor. ¿Oíste eso? Te dije que no tenía sentido llamar. No me creíste. Te lo digo. Avery me apoya incondicionalmente. Será mejor que aceptes tu destino obedientemente. Cuando escuché la voz de mi hermana menor, una sonrisa de amor, como era de esperar, se dibujó en mi rostro. En mi vida anterior, mi tía solía usar este truco para sembrar discordia entre mi hermana menor y yo. Antes, por este parentesco. Aunque sufrí pérdidas, nunca me peleé con mi tía por nimiedades. Pero ahora, ya no quiero sufrir pérdidas. Solo es cuestión de decir unas palabras dulces. Si quiero. Puedo hacerlo incluso mejor que mi tía y las demás. En cuanto mi hermana menor dejó de presumir, empecé a imitar a mi tía de mi vida anterior y a sembrar discordia. Mi hermana menor suele respetarte tanto. ¿Cómo puedes decir esas cosas de ella? ¿Así te comportas como una anciana? Creo que sí. Antes de que pudiera terminar de hablar, la voz furiosa de mi tía llegó al receptor, Avery. No tengo tiempo para hablar de todas estas tonterías contigo. Date prisa y ven aquí. Mira tú mismo las estupideces que ha hecho tu hermana menor. El tono autoritario de mi tía me hizo fruncir el ceño involuntariamente. Sabía que mi tía debía seguir pensando que yo era el mismo de antes. Regañando a mi hermana menor en cuanto la pillé y defendiéndola. Pero estaba destinada a decepcionarse. Yo que he renacido. Ya no soy el ingrato tonto que solía ser. Seré como mi tía en mi vida anterior. Echando leña al fuego y sin importarme la gravedad del problema mientras veía el drama. 5. Cuando bajé a la casa de mi tía, la vi. Mi hermana menor. Y el antiguo compañero de clase de mi hermana menor, a quien no había visto en 10 años. Todos esperando con ansias y mirándome. ¡Qué gracioso! Mi tía, que siempre vestía a la moda, según recuerdo. Tenía el pelo rizado y despeinado. Y hasta su ropa estaba rasgada. Mi hermana menor tenía los ojos rojos. Debió de estar llorando. Por supuesto. Lo que más me disgustó fue la marca de la bofetada en la cara de mi hermana menor. Estaba seguro de que mi tía y mi hermana menor acababan de pelearse. Sentí una gran satisfacción en el corazón. Pero en la superficie, al haber cumplido mi absurdo, fingí sorpresa, me acerqué a mi tía y a mi hermana menor y les dije, tía. Hermana menor. ¿Qué les pasó a ustedes dos? Antes de que pudiera terminar de hablar, mi tía me advirtió, Avery, enojada. Mira mi pelo. Mira mi ropa. Y luego mira mi cuello. Los arañazos en el cuello de mi tía me dieron un poco de miedo. Contuve la risa y seguí fingiendo ser una tía inocente. ¿Te caíste? Mi tía me regañó y acusó a tu buena hermana menor, Scarlett, de que todo esto lo había hecho. Avery, tras haber cumplido su obsesión. ¿Así es como disciplinas a tu hermana menor? Hoy se atreve a contraatacar a un anciano. Y mañana se atreverá a matar a alguien. Ella. Las comisuras de mis labios se curvaron en una leve sonrisa. Mi tía ahora era muy parecida a mí en mi vida anterior, cuando mi hermana menor me regañaba con furia. Entonces, imité a mi tía en mi vida anterior y la interrumpí para contraatacar por sorpresa. Tía. ¿Golpeaste a mi hermana menor? ¿Cómo pudiste? Siendo mayor. ¿Golpeaste a una persona más joven? Todavía es una niña. Las palabras familiares hicieron que mi tía se ahogara. Me miró fijamente y tartamudeó un buen rato antes de volver a rugir furiosa, Avery. ¿Sabes lo que ha hecho tu hermana menor? Antes de que mi tía pudiera terminar de hablar, la interrumpí de nuevo sin importar lo que haya hecho la menor. Yo. Como una mayor. No deberías tocar al más joven. ¿Verdad?
Pase lo que pase. Todos somos familia, cuando la puerta está cerrada. Lo que no se puede hablar ni enseñar correctamente. Mis palabras lograron que una expresión de confusión se reflejara en los ojos de mi tía. Y mi sonrisa se hizo cada vez más brillante. Esas fueron las mismas palabras que mi tía usó para rebatirme. Ahora simplemente la trato igual que ella me trató. Después de mi tía, que no sabía qué decir. Se quedó callada un momento. Me arrastró furiosa hacia su compañía y me dijo, Avery, no quiero hablar de estas tonterías contigo. Date prisa y ayúdame a demostrar que mis balsas fueron creadas con tanto esmero trasnochando. No robado. Mi tía me arrastró a la oficina del jefe y me dijo con seguridad, jefe. Que mi sobrina hable. Mi sobrina puede dar fe de que las balsas que diseñé fueron creadas con tanto esmero, trasnochando. Fingí estar confundida y miré a mi tía. Y a mi hermana menor y a su compañera de clase, que me seguían de cerca. Y preguntó confundido, Henry me contó toda la historia enseguida. Enseguida adiviné la causa y el efecto. Debería ser mi hermana menor. Para arruinar el trabajo de mi tía. Falsificó pruebas para demostrar que las balsas diseñadas por mi tía eran plagiadas y no originales. Henry frunció el ceño y me preguntó, señorita. ¿Sabes de dónde provienen estas balsas diseñadas? Mi tía, llena de confianza, me instó a Avery. Date prisa y di la verdad. Mi hermana menor me miró con la cabeza bien alta. Con significado, hermana. ¿Recuerdas lo que me dijiste hoy, verdad? Sonreí y asentí. Y luego ponte cara de sinceridad frente al jefe. Aunque no estoy seguro de quién es el verdadero autor de las balsas diseñadas. Mi hermana menor es inocente y amable, y nunca miente. Jefe. Puedes intentar creerle a mi hermana menor. Además, ¿no presentó la evidencia de que mi tía robó las balsas diseñadas por otros? Avery. Rumbo. Perra. ¿De qué estás hablando tonterías? Sabes muy bien que tu hermana menor es una mentirosa y no dice ni una sola verdad. ¿Por qué estás diciendo tonterías? ¿Por qué? Claro. Estoy echando más leña al fuego de su pelea de perro sin asiento sin perro. Mi tía estaba furiosa. La victoriosa hermana menor empezó a hablar con sarcasmo. Tía, acepta tu destino. Lo que tiene que ser, será. Lo que no tiene que ser. No lo fuerces. Si robas cosas ajenas, tarde o temprano lo harás. Antes de que mi hermana menor pudiera terminar de hablar. Mi tía, que ya estaba furiosa, gritó y se abalanzó sobre mi hermana menor, perra. Te mataré. La escena se sumió en el caos. Vi cómo mi hermana menor y mi tía forcejeaban. Y una sensación de satisfacción inundó mi corazón. Sin embargo, mi venganza apenas comenzaba. 7. Mi tía no pudo conservar su trabajo. El compañero de clase de mi hermana menor consiguió trabajo. Mi hermana menor y mi tía siguieron peleando hasta el final. Se tiraban del pelo mientras volvían a casa. Fingí seguirlos e intentar detener la pelea. Pero en realidad, estaba echando leña al fuego y sembrando discordia. Tía. Como anciana. ¿No podrías ser más indulgente con tu hermana menor? Hermana. Ananda Dadala. Lo siento. ¿Qué tal si lo dejamos pasar? No nos molestemos en discutir con la tía. Después de todo, la tía ha dudado de ti durante tantos años. Cada vez que cometías un error, ella siempre te protegía. Aunque no tuviera ningún mérito. Se ha esforzado mucho. Mis palabras lograron encender la ira de ambos. Se tiraron con más fuerza con las manos. Y al mismo tiempo se maldecían. Mi hermana menor dijo, va. Solía hablar tan bien. ¿Por qué no puede ser más indulgente conmigo ahora? Todas las cosas bonitas que decía antes eran solo palabras vacías. Me ha estado mintiendo todo este tiempo. Es una maldita mentirosa. Una verdadera mentirosa. Mi tía se burló, lo adivinaste. Solo te estaba engañando antes. ¿Quién diría que eras tan estúpido como para creerlo? Pero no importa. Fingí amarte durante tantos años.
Scarlett. ¿Cómo te atreves? Me reí en silencio junto a ellos. Dejen de pelear. Tú también. Todo el camino a casa. Mi hermana menor y mi tía aún no podían separarse. Pero cuando subían las escaleras, ambas gritaron de dolor. Yo, que ya había caminado delante, me di la vuelta. Mi hermana menor y mi tía habían rodado por las escaleras. Uno se agarraba el muslo y gritaba. Y el otro le cubría la cabeza ensangrentada. Al observarla más de cerca, mi tía le había arrancado un gran trozo del cuero cabelludo a mi hermana menor. Aunque esta trágica escena me satisfizo, también me dejó sin aliento. Sin embargo, incluso en una situación así, cuando mi hermana menor vio el cabello en la mano de mi tía, se volvió loca y se abalanzó sobre mi tía otra vez. La mordió y la arañó. Perra. Me arrancaste el pelo. ¿Cómo voy a conseguir un marido rico ahora? Te mataré. Al fin y al cabo, al fin y al cabo. Mi tía se estaba haciendo mayor. Y con la pierna herida. No pudo defenderse del ataque de mi hermana menor. Solo pudo maldecirme y suplicarme. Avery. ¿Eres tonta? ¿No sabes cómo alejar a tu hermana? Me burlé para mis adentros. Pero en apariencia, dirigiéndome al buscador de Feldbane, fingí estar muy ansiosa y le grité a mi tía. Tía, espera un momento. Llamaré a mamá enseguida. Mi tía tenía una fractura en la pantorrilla. Lógicamente hablando, debería haberse quedado en el hospital para recuperarse adecuadamente. Pero su odio la hizo perder la cabeza. Volvió a nuestra casa deliberadamente y estaba dispuesta a causar problemas a nuestra familia si quedaba libre. Había perdido su trabajo. Ella se acostaba en nuestra cama todos los días, maldiciendo al cielo, a la tierra y nuestros antepasados. Y al mismo tiempo, dándole órdenes a mi madre. Mi madre no tenía criterio. Hacía lo que mi tía le decía. Como mucho. Intentaba intervenir cuando mi tía y mi hermana menor volvían a pelear. La casa estaba hecha un desastre. Y como se acercaba el cumpleaños de mi madre, encontré un esterse al azar y subí las escaleras. Claro. Aunque no estaba en casa. Las cámaras de vigilancia que instalamos antes en la casa me permitían estar al tanto de todos los chismes a cualquier hora. Cuando me aburría, feliz. O durante mis descansos del trabajo. Encendía las cámaras de vigilancia de mi casa y veía a mi tía y a mi hermana menor discutir y pelearse. Las dos personas que parecían tan armoniosas en mi vida anterior se habían despojado por completo de sus máscaras en esta vida. Empezaban a pelear a la menor provocación. Mi tía odiaba a mi hermana menor por arruinarle el trabajo. Y mi hermana menor odiaba a mi tía por dejarla calva. Pero incluso con una pequeña calva, mi hermana menor estaba decidida y perseveraba en hacer una buena obra cada día. Los días de paz continuaron hasta el día en que, en mi vida anterior, mi hermana menor robó dinero y se lo dio a nuestro vecino Jasper. Ese día me levanté temprano y encendí la cámara de vigilancia. Efectivamente. Mi hermana menor se coló en la habitación de mi madre y luego volvió a salir. Mi tía, que estaba en la sala, notó algo extraño en ella y una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. Por su odio. Mi tía, a propósito, no detuvo a mi hermana menor ni se lo recordó a mi madre. Lo sabía. De hecho, mi tía sabía que mi hermana menor era una tonta y que definitivamente estaba haciendo algo estúpido. Sin que nadie la detuviera. Alguien de la familia estaba destinado a sufrir una gran pérdida. Pero mi tía era así de cruel. Éramos claramente una familia. Aún así, ella quería vernos sufrir. Claro. Yo tampoco detuve a mi hermana menor en esta vida. Mi tía y yo observamos en silencio a mi hermana menor hacer una estupidez. Esperando el día en que su insensatez saliera a la luz. Esperé y finalmente... Era el cumpleaños de mi madre. Al mediodía cumplí el mediodía. De repente mi madre me llamó a Avery. Vuelve rápido. Vuelve y cuida de tu hermana. El llanto de mi madre me hizo soltar una risa fría. Cuando llegó la hora de la celebración del cumpleaños, no me llamaron. Cuando llegó la hora de la comida,
A mí tampoco me llamaron. Pero ahora que algo andaba mal, se acordaron de mí. Estaba en casa, disfrutando de una telenovela. Y respondí superficialmente, mamá. Feliz cumpleaños. Últimamente estoy muy liada con el trabajo. No puedo cuidar de mi hermana. Puedes encargarte tú sola, mamá. Es tu propia hija. Si no la cuidas tú, ¿quién lo hará? ¿Qué? Hola. Mamá. La red está mal aquí. Voy a colgar ahora. Después de colgar el teléfono, vi que mi madre seguía llamándome y acosándome. Activé directamente el modo no molestar. Luego volví a encender la cámara para disfrutar del caos en casa. En el vídeo de vigilancia. Más de una docena de mendigos se habían apoderado de nuestra casa. Algunos pisaban el sofá descalzos. Otros escupían al suelo. Y había uno con pus supurando por el cuerpo que empujó a mi tía a un lado y se sentó solo en una cama grande. Incluso a través de la mosquitera. Percibí un olor extraño. Sin mencionar a mi madre y mi tía. Mi madre y mi tía hicieron todo lo posible por ahuyentarlos. Pero a cambio, los mendigos los empujaban. Cuando vi esta escena, no pude evitar burlarme. Mi madre y mi tía también sentían antipatía por estas personas. Por eso también querían ahuyentarlas. Pero en mi vida anterior, cuando usé un cuchillo de cocina para ahuyentar a estos mendigos, mi madre y mi tía se pusieron del lado de mi hermana menor y me acusaron de ser insensible al unísono. Sintiéndose satisfechas. Ni siquiera parpadeé y miré fijamente la pantalla. Veía a mi madre y a mi tía en un estado lamentable en el vídeo de vigilancia. Pero el desarrollo de la situación superó con creces mis expectativas. Después de haber comido y bebido hasta saciarse, los mendigos se creían invencibles. Entre las maldiciones de mi tía. Uno de los mendigos abofeteó a mi tía y la derribó. Luego empezó a quitarse los pantalones. Mi tía empezó a gritar. Pidió ayuda. Y suplicó clemencia. Mi madre corrió a ayudar. Pero otros mendigos la inmovilizaron. Mi hermana menor se dio cuenta de que algo andaba mal e intentó huir. Pero también la atraparon los mendigos. Una orgía desenfrenada, acompañada de gritos de terror y forcejeos, pronto atrajo la atención de los vecinos. Pronto un suspiro de calma. La puerta de nuestra casa fue forzada desde afuera. Apagué la vigilancia y bajé para observar la escena de cerca. La policía del 110 se llevó a los mendigos. Y los médicos del 120 se llevaron a mi madre. A mi tía. Y mi hermana menor. Cuando bajé vi a mi tía desnuda. Mi hermana menor estaba cubierta de moretones. Y mi madre que se había desmayado. Las tres estaban en diferentes estados. Pero lo que tenían en común era que todos estaban heridos. Fingí estar sorprendido y me abalancé frente a los tres, llorando y preguntando qué había pasado. Lo que me recibió fueron las miradas compasivas de mis vecinos. Y entre las palabras de consuelo y compasión de los vecinos, me subí a la misma ambulancia que mi hermana menor. Mi madre y mi tía sufrieron distintos grados de trauma psicológico. Después de esa noche mi hermana menor se volvió un poco loca. El incidente de ser intimidada por los mendigos fue demasiado vergonzoso. Cuando estaban en el hospital. Mi madre. Otros pacientes señalaban a la tía y a su hermana menor con frecuencia. No lo soportaron más y regresaron a casa. Como era el único de la familia que parecía ileso, compraba comida para mi familia de vez en cuando. Pero no me atrevía a quedarme en casa mucho tiempo. Sabía que la casa estaba llena de virus, en cierto sentido. Después de experimentar ese incidente, en lugar de desanimarme, mi hermana menor se volvió aún más activa haciendo una buena obra cada día. Incluso automáticamente embellecía esa experiencia al ayudar a los mendigos a satisfacer sus necesidades. Con el paso de los días, volví a mi vida monótona de ir de un punto a otro y, de vez en cuando, ver la televisión por aburrimiento. Los conflictos en casa se agravaron aún más. Siempre que mi tía y mi hermana menor se reunían, empezaban a discutir con solo unas palabras. Y luego se enzarzaban en una pelea física. A veces,
Mi tía intimidaba a mi madre unilateralmente. A veces, mi madre y mi hermana menor se unían para atacar a mi tía. Cuando vi estas escenas a través de las cámaras de vigilancia, una sensación de placer inundó mi corazón. Al mismo tiempo, también esperaba con ilusión el día en que se descubriera que mi hermana menor había robado el dinero de la cirugía de mi madre. Una semana después, llegó la hora del examen médico programado para mi madre. Por la noche vi a mi madre en la cámara de vigilancia con lágrimas corriendo por su rostro. Mientras lloraba, le contaba a mi tía que había contraído una enfermedad venérea. Empezó a desinfectar la casa. Mi tía, que se sentía desesperanzada y tirada en el sofá, empezó a chantajear moralmente a mi madre, exigiéndole que desembolsara el dinero para la cirugía para tratar la enfermedad venérea. Aunque mi madre se resistía. Ante la fuerte insistencia de mi tía, ella entró en la habitación. Y cuando vi esta escena, sabía que el buen espectáculo estaba a punto de empezar. Poco después, mi madre me llamó. En cuanto contesté el teléfono, la voz enfadada de mi madre llegó del otro lado. Avery. ¿Me robaste la vida sin ahorrar dinero? ¿Quieres que muera? Las palabras de mi madre me hicieron sonreír con desprecio. Había tanta gente en la familia. Pero cada vez que pasaba algo en casa, ella sospechaba de mí primero. Obviamente, tras haber cumplido con el mandato de mi tía, fui la más obediente y honesta de la familia. Sin embargo, habiendo superado todo esto, no sentí ninguna perturbación en mi corazón. Incluso dije con calma, mamá. ¿En serio? ¿Acaso mi hermana pequeña y tú no saben dónde está escondida la tarjeta bancaria de la familia? Además, últimamente he estado tan liado con el trabajo que me he pasado la noche en vela todos los días y ni siquiera tengo tiempo para volver a casa. ¿Puedes llamar a mi hermana pequeña y preguntarle? ¿No está mi hermana menor haciendo una buena obra todos los días últimamente? Quizás te quitó la vida sin ahorrar dinero para hacer buenas obras. Mi madre sabía qué clase de persona era mi hermana menor. Así que en cuanto terminé de hablar, mi madre empezó a llorar en el suelo. Mi tía, con las comisuras de los labios que se le estaban curvando poco a poco, le instó a no llorar deprisa. Primero, llama a esa zorrita Scarlett. Sigo esperando el dinero para curarme. Mi madre recobró el sentido de repente y volvió a marcar el número. Y cuando pensé que hoy era el día de mi vida anterior en que mi hermana menor trajo a casa al hijo ilegítimo del hombre más rico, inmediatamente recogí mis cosas y me preparé para ir a casa a ver la escena de cerca. Después de todo, mirar la pantalla no fue tan emocionante como verlo en vivo. 11. En cuanto llegué a casa, vi a mi madre marcando un número con los ojos rojos. Mi tía echó leña al fuego con alegría. Hermana. Acepta tu destino. Has arruinado a esa pequeña zorra. Probablemente el dinero se despilfarró hace mucho tiempo. Hoy en día, mi madre y mi tía no soportaban verse. Mi madre ya estaba molesta. Y con las palabras de mi tía, la culpó directamente de todo. Todo es gracias a ti. Cuando Scarlett cometió errores de niña, siempre la protegiste. Siempre estabas sembrando discordia. ¿Qué tenías en mente? Me reí suavemente. Así que mi madre también sabía que mi tía tenía segundas intenciones. Pero ¿por qué no dijo ni una palabra cuando mi tía estaba sembrando discordia antes? Incluso se puso del lado de mi tía y me acusó de ser mezquina. Mi risa atrajo la atención de ambos. Mi madre inmediatamente me miró en busca de ayuda. Avery. ¿Qué debo hacer? No puedo contactar con Scarlett. Mi tía me miró con odio. Pequeña zorra. ¿Por qué ayudaste a tu hermana menor la última vez? Mirando a mi madre, que me pedía ayuda, volví a burlarme. Mi padre falleció prematuramente. Y mi madre era indecisa. Me convertí en el pilar de la familia desde muy joven. En mi vida anterior. En cuanto a las prestaciones, mi madre pensaba primero en mi hermana menor. Y cuando había problemas, ella pensaría primero en mí. Yo solía pensar eso, incluso si mi madre era parcial y no me quería. Considerando lo mucho que había trabajado para la familia. Ella debe tenerme en su corazón. Pero después de mi muerte me di cuenta de que mi madre era como mi hermana menor. Sin corazón.
Ya que ambos eran sin corazón, ¿por qué debería entregarles mi corazón? Evité a mi madre, quien corrió hacia mí y me dijo con calma: «Mamá, no te pongas nerviosa. Mi hermana menor ya es adulta y no tendrá ningún problema». Y solté un suspiro bajo. Miré a mi tía y le respondí con sarcasmo: «Tía, ¿no le enseñaste siempre a mi hermana menor que era inocente? Amable. Nunca mintió. Y no tuvo malas intenciones». «¿Qué quieres decir ahora?». Mi tía quedó tan atónita con mis palabras que no pudo decir nada. Solo pudo mirarme con resentimiento. Mi madre me miró de nuevo en busca de ayuda. «Avery, ¿qué debo hacer?». Mi vida, sin ahorrar dinero, se acabó. Al mismo tiempo, mi hermana menor ayudó a un mendigo borracho a entrar en la habitación. Mi madre y mi tía tenían una imagen psicológica de los mendigos. Así que en cuanto vieron al mendigo, lanzaron gritos de terror. Mi hermana menor frunció el ceño y comentó que era una buena acción que había hecho hoy. Acogí a una mendiga para que pasara la noche en casa. «No hagas un escándalo». Mi madre, quien siempre había sido débil, dijo con severidad: «Sal de aquí. No eres bienvenido». Mi tía dijo temblando: «¿Por qué?». «Somos mujeres débiles y no podemos luchar contra el mendigo». «Perra. Si no quieres volver a sufrir esa desesperación, llévatelo y vete de casa». Mi hermana menor dijo, insinuando: «¿Ya terminaste? ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Soy la reencarnación de la Virgen María». «La última vez les di lo que necesitaban porque lo necesitaban. Todos ustedes también hicieron una buena obra por asociación. Recibirás bendiciones en el futuro. Hablas de ello todos los días. ¿No te aburres?». Mi madre estaba furioso. No aguantó más y corrió a abofetear a mi hermana menor. Mi hermana menor miró a mi madre con una mirada feroz: «Perra. Te lo digo. He estado haciendo una buena obra todos los días. Incluso te robé la vida sin ahorrar dinero para ayudar a los demás. Ya no hay vuelta atrás. Te aconsejo que cooperes conmigo. Tengo el presentimiento de que estoy a punto de recibir bendiciones». Mi madre no aguantó más y, furiosa, se abalanzó sobre mi hermana menor. Mi hermana menor aguantó el ataque de mi madre y dejó a un lado al mendigo borracho antes de pelear con mi madre. Las dos lucharon ferozmente, como enemigos jurados. Mi tía no pudo evitar aplaudir y vitorear al ver esta escena. Y yo, fingiendo estar en un dilema, me presenté ante mi madre y mi hermana menor. «¿Qué debo hacer? Son mi madre y mi hermana menor. ¿A quién debo ayudar?». Mi madre intentó chantajearme moralmente: «Avery, soy tu madre. Naciste de mi embarazo de 10 meses». Mi hermana menor me miró amenazadoramente: «Avery, ¿cómo te atreves? Soy la reencarnación de la Virgen María». Estaba en un dilema y presencié de cerca las horribles escenas de mi madre y mi hermana menor. Los agravios y el odio de mi vida anterior se disiparon gradualmente en su lamentable estado. Mi madre era mayor y estaba débil. Mi tía aplaudía y veía el espectáculo. Y yo apoyaba incondicionalmente a mi hermana menor. Así que dejaron al mendigo borracho en casa. El incidente anterior no dejó rastro alguno en mi hermana menor. En cambio, se volvió más extremista y tomó la iniciativa de servir al mendigo. Mi hermana menor pensó que esto era una buena acción. Aún más, mi hermana menor invitó a mi madre, a mi tía y a mí. Mi madre y mi tía atacaron a mi hermana menor con malas palabras. Incapaz de soportar el caos, encontré una excusa y me escondí arriba. Temprano a la mañana siguiente, mi hermana menor se fue de la comunidad con el mendigo. Regresé a casa con bollos al vapor en la mano después de ver la conmoción. Mi tía me miró con malicia. Y mi madre también se sintió molesta por mi actuación de anoche y tenía una expresión fría. No les hice caso y caminé hacia mi habitación sin decir palabra. Tuve la precaución de cerrar la puerta de la casa antes de mudarme. Así que solo mi habitación y toda la casa estaban limpias. Sin embargo, cuando los ignoré no pudieron contenerse y me gritaron: «Para. Avery, ¿qué te pasa últimamente? ¿Estás loca?
¿Por qué no me ayudaste a disciplinar a tu hermana menor ayer? ¿Sabes lo que ha hecho tu hermana menor? Intervino mi tía con saña a Avery. Eres tan perra como tu hermana menor. Si no hubiera sido por tu incapacidad la última vez, no habría perdido mi trabajo. Les hice una mueca a los dos que me culpaban y les dije con calma, mamá. Tía. ¿No me acusabas siempre de acosar a mi hermana menor y de no entenderla? Ahora ya no la acoso. Y la entiendo. Ya no puedes culparme. ¿Verdad? Los ojos de mi madre y mi tía ardían de ira. Justo cuando estaban a punto de hablar de nuevo. Mi hermana menor entró en la habitación del brazo de un hombre con un traje elegante. 13. Mi hermana menor hoy estaba muy diferente a antes. Llevaba un bolso de una marca famosa. Llevaba un vestido ajustado y personalizado. Y emanaba un aire de nobleza por todas partes. Mi madre y mi tía quedaron atónitas. Y mi hermana menor nos presentó con orgullo a mamá. Tía. Este es mi novio Blake. El hijo del hombre más rico. Me preparó todo esto. Y volvimos a casa en un Bentley. Mi madre y mi tía miraron a Blake con incredulidad. Mientras mi hermana menor nos miraba con desdén, yo siempre he dicho que soy la reencarnación de la Virgen María. Siempre y cuando haga una buena obra cada día. Puedo recibir bendiciones. Antes no me creías. Pero ahora sí. ¿Verdad? Te lo digo. Todo esto de hoy es lo que merezco. Antes no me creías. Y ahora, ni se te ocurra pensar en obtener algún beneficio de mí. Mi madre y mi tía, quienes antes consideraban a mi hermana menor una enemiga, cambiaron de expresión al instante. Empezaron a decir palabras dulces. Cada uno intentando superar al otro. Incluso más. Me echaron la culpa. Tía Scarlett. La tía cree en ti. La tía ha creído en ti durante tantos años. No sé qué clase de persona eres. Seguro que tuviste tus razones para hacer todo esto. Tu tía lo sabe. Y tu tía también te apoya incondicionalmente. La última vez cuando robaste el dinero de tu madre y saliste, no te detuve. Pero tu hermana mayor siempre se oponía. Scarlett. No debes pensar que tu hermana es buena persona, solo porque te ayudó recientemente. Mi madre fulminó con la mirada a mi tía y luego repitió. Tienes razón en lo que dijo tu tía. Aunque mamá se ha estado quejando a diario. ¿Acaso mamá no te culpó por quitarle la vida sin ahorrar dinero? Scarlett. Mamá siempre te amará. Al ver que su familia la apoyaba, mi hermana menor levantó la cabeza con orgullo. Y dejó escapar un suspiro bajo. Por el rabillo del ojo vio a Blake mirándome fijamente. Y su rostro se ensombreció al instante. Hermana, ¿no has estado ocupada últimamente? Date prisa y vuelve al trabajo. Será mejor que no vuelvas a esta casa por un tiempo. No pude evitar replicar. ¿Por qué? Dijo mi madre inmediatamente. ¿Cómo que por qué? Simplemente haces lo que te dice tu hermana. ¿De dónde sacas tantas preguntas? Mi tía echó leña al fuego. Avery, habiendo cumplido con creces. Creo que nunca eres tan inteligente y sensata como tu hermana menor. Tu hermana debe tener sus propias y profundas razones para hacer esto. Simplemente sigue sus instrucciones. ¿Por qué hacer tantas preguntas? Es cierto. Asentí y salí, siguiendo la moda. Espero que mi madre y mi hermana menor sigan siendo tan arrogantes y se rindan después de descubrir la verdadera identidad de Blake. 14. Mi hermana menor se fue con Blake. Escuché que se fue a disfrutar de una vida de lujo como esposa adinerada. Desafortunadamente, después de haber cumplido en menos de un mes, mi hermana menor empezó a bombardearme con llamadas. Me molestó tanto que bloqueé su número. Pasó otro mes. Estaba aburrido y abrí la cámara de vigilancia de casa. Casi me parto de la risa. En la pantalla de vigilancia, había una mujer fea y gorda, 3 veces hinchada y cubierta de moretones. Era tan fea que me asustó. Pero al mirar más de cerca, resultó ser mi hermana menor, que estaba en la flor de la vida. Aunque me sorprendí.
También me di cuenta de que la vida de mi hermana menor bajo el control de Blake no era fácil. Con razón me bombardeaba con llamadas. Mi hermana menor les contó sus quejas a mi madre y a mi tía. Mi madre y mi tía, que sí habían recibido algunos beneficios recientemente, fingieron consolar a mi hermana menor. Finalmente, siguiendo mi camino, dijo mi hermana menor con saña: «Mamá. Tía. A Blake le gustan las chicas como mi hermana mayor. Por lo demás, ¿podrían hacerme un favor? Habrá beneficios por ayudar. Ya saben, ya saben. Al hijo del hombre más rico no le falta dinero». Al oír esto mi figura se iluminó. Y ella animó a mi madre. «Date prisa. Llama a Avery ahora». Mi madre no dudó en marcar mi número. Al ver esto, el dolor y el arrepentimiento que habían estado presentes durante tanto tiempo en el rostro de mi hermana menor finalmente se transformaron en una mirada siniestra. Se levantó y dijo: «Mamá. Tía. Ya que ese es el caso, iré a descansar. Blake es bueno en todo. Pero sus aficiones son un poco pervertidas. Ya casi no lo soporto». 15 respondí al llamado de mi madre. Sin embargo, hice algunos preparativos antes de irme a casa. En cuanto entré, tomé la iniciativa y saqué el mensaje que tenía preparado para mamá. «Tía. Mira. El hombre más rico que lleva muchos años divorciado, ahora sí quiere enamorarse». Tenía una mamá radiante. «Tía. Nuestra familia ahora está emparentada con la del hombre más rico. De lo contrario, ¿por qué no estrechamos aún más nuestra relación? Hasta esa tonta de mi hermana podría ganarse el favor del hijo del hombre más rico. Yo sin duda no puedo dejar de conquistar a un anciano. ¿Verdad? Hay tantos hijos del hombre más rico. Puede que Blake no reciba necesariamente una gran parte de la propiedad familiar. Pero si logramos convencer directamente al anciano, el resultado será diferente». Mi madre y mi tía se miraron. Y pude ver la ilusión en sus ojos. Finalmente, al haber comprendido lo que pensaba, mi tía tomó la iniciativa de decirle a mi madre: «Competencia justa». Mi madre asintió. «Competencia justa». Después de decir eso, encontraron una excusa para echarme de casa sin pensarlo dos veces. Estaba feliz de ser libre y tenía aún más ganas de ver qué pasaba después. Ya sabes. Blake es un asesino buscado. Y ha matado a más de una o dos personas. ¿Dejará Blake que se vayan mi madre y mi tía después de descubrir sus travesuras? En cuanto a mi hermana menor, cojeaba tras desaparecer de la vista de mi madre y mi tía. Sabía que el daño que mi hermana menor había sufrido durante ese periodo era mucho mayor de lo que imaginaba. Incluso más. Mi hermana menor, la de la cámara de vigilancia, ya empezaba a arrepentirse de estar con Blake. No sé qué clase de abuso inhumano había sufrido. Pero no sentía ni la más mínima lástima por ella. En cambio, esperaba que estuviera aún peor. En cuanto a mi madre y mi tía, yo también esperaba que tuvieran un mal final. 16 Mi madre. Tía. Y mi hermana menor desapareció. La busqué durante unos días. Y finalmente, por casualidad, vi el nombre de Blake en la lista de personas buscadas. Naturalmente lo denuncié a la policía. Siguiente. Solo podía esperar a que la policía resolviera el caso. 17 Cuando un compañero de clase al que no había visto en 10 años perdió su trabajo, mi hermana menor quiso arruinar el trabajo de mi tía para ayudar al compañero. Cuando un vecino mintió sobre tener una enfermedad terminal, tras haber cumplido mi obsesión. Mi hermana menor robó el dinero de la cirugía de mi madre para mostrar su bondad. Cuando vio a un mendigo borracho en la calle sin hogar, ella lo trajo de vuelta sin importarle la seguridad de nuestra familia. En menos de un día, la policía arrestó a Blake en una villa. Mi madre, mi tía y mi hermana menor estaban muertas. Desafortunadamente se había metido en problemas. Blake gritó que estaba equivocado. Después de que la policía resolviera el caso, lo disuadieron y descubrieron que Blake no era el asesino de estas 3 personas. Mi madre, mi tía y mi hermana menor murió matándose.
Y el caso se cerró rápidamente. Fingí no aceptar el resultado. Lloré desconsoladamente y me desmayé varias veces. Por fin, mi obsesión se había cumplido. La policía no lo soportó y me envió los últimos vídeos de mi madre, hermana menor y tía. Resultó que mi madre, la hermana menor y la tía se habían matado. Blake las iba a torturar lentamente. Hoy cumplí mi obsesión. Le cegaría los ojos a alguien. Mañana le cortaba los dedos a alguien. Y pasado mañana, le rompía los huesos a alguien. Pero mi madre, mi hermana menor y mi tía ya se odiaban. Sumado a su situación actual, cada vez que los encerraban juntos tras sufrir abusos, empezaban a culparse y acusarse mutuamente. Por fin, mi obsesión se había cumplido. Lucharían. Al final, mi madre, mi hermana menor y mi tía murieron juntas. Delante de la policía, cumplí mi obsesión. Vi los últimos vídeos de mis familiares antes de morir. Lloré desconsoladamente. En mi corazón. Sin embargo, me sentí sumamente satisfecho. Nadie sospechó mi papel en este incidente. Fui la víctima perfecta que perdió a 3 familiares a la vez. Gracias a la posición social especial de Blake. El hombre más rico fue regañado en la lista de tendencias. Por fin, había satisfecho mi ansiedad. Por el bien de su reputación. El hombre más rico me dio 100 millones de yuanes y me pidió que grabara un vídeo de perdón. Les dije a todos que hay una persona responsable de cada injusticia. Y que el hombre más rico también era inocente. Entonces felizmente tomé los 100 millones de yuanes y desaparecí del ojo público. En mi vida anterior, me preocupaba por todo y trabajaba duro para ganar dinero. Pero mi hermana menor lo tomó todo para hacer tonterías. En esta vida, solo me amo a mí misma. 100 millones de yuanes me bastan para vivir una vida estable y próspera. Fin.